Marta de Jesús, que el pecador siga pecando, y el manchado siga ensuciándose, que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Voy a llegar pronto, y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Apocalipsis 22. 11:16. 2. Introducción. Jesús reunió a los 12, y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Lucas 9:1. Hoy, más que nunca, esta cita de la Sagrada Escritura debe de ser tomada en serio, ya que nuestro deber como cristianos comprometidos es en primer lugar ir por el mundo y dar a conocer la buena nueva, y en segundo lugar, debemos de hacer todo lo posible por alertar e instruir a nuestros hermanos católicos, separados, alejados, fríos, tibios, pusilánimes e ignorantes del gran peligro que implica meterse en el ocultismo y pisar el terreno del enemigo. Habitar no solo en la tibieza, sino en las tinieblas es lo de hoy. Desgraciadamente los medios de comunicación están totalmente abarrotados de brujería disfraza de nueva espiritualidad, neopaganismo, frases célebres o nuevo pensamiento, reduccionismos filosóficos que dañan la moral y la fe católica, y ofertas de brujería al por mayor, horóscopos con mensajes diarios en tu celular, tips de Feng Shui, símbolos diabólicos, cómics pornográficos, mensajes subliminales, música new age enajenante, drogas auditivas, que se compran por internet, y hasta pactos satánicos, que se hacen a través de la webcam. Increíble pero cierto. Los primeros que debemos abandonar la tibieza y la apatía, somos esos que decimos amar a Dios, y sobre todo dejar el que dirán y nuestra zona de confort y de seguridad, para ponernos la armadura como dice San Pablo, y entrar de lleno en este combate espiritual, para tratar de acercar muchas almas a Dios y evitar a toda costa que más gente se pierda, y se dane con todas las prácticas malignas que abundan en nuestra vida diaria. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la cumplen. Lucas 8:21, 3. Glosario de términos de la brujería. Abracadabra, supuestamente es una palabra mágica, la expresión completa dice, abracadabra patas de cabra, con lo cual podemos darnos cuenta que no tiene nada de bueno, ni de inocente. Se dice que se utiliza como talismán de buena suerte, escrito en forma de triángulo, y como protección, escrito en una cruz. Esto es falso, satánico y además sacrílego. Desde antaño, es bien sabido que se utiliza como invocación de brujería, para magia y pases mágicos, en el ilusionismo. Se cree que tiene poderes de sanación, y se supone que fue inventada por un tal Basilides. Hace poco salió un programa por televisión de cable de magia llamado Cadabra, en el cual se veían escenas de ilusionismo, magia, ataques a la Iglesia Católica y a sus representantes. Mucho sexo, intriga, asesinatos y para disimular, presentaban varias caras bonitas. En todo esto podemos ver la firma y la huella del enemigo. Abraxas, especie de deidad mítica, mitad ángel y mitad demonio. Supuestamente entrana, en sí, el mundo luminoso y el oscuro a la vez. Esto es imposible. Se le utiliza como portada de libros esotéricos, portada de discos de rock pesado, camisetas, etc. Imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Hechos 7:43. Adivinación idolátrica, pretende usurpar indebidamente la predicción del porvenir. Es una forma de superstición, porque es un recurso a los demonios, ya sea que se les invoque expresamente para pedirles la revelación del porvenir, ya sea que ellos mismos se insinúen en las vanas inquisiciones para enredar los espíritus de los hombres en la mentira. Alma, es la esencia incorpórea del hombre, el soplo o chispa divina. Para los hebreos, es el nepes, y para los griegos las pse. En la filosofía griega, se mantiene la creencia de que estamos divididos en mente, alma y cuerpo. En la teología católica, se declara que somos almas encarnadas en un cuerpo, y nuestra esperanza es hacer nuestra la salvación que nos ofrece Jesucristo, para poder ser resucitados por Él en un cuerpo glorioso, incorruptible en el cielo. Nuestra principal tarea en la tierra debe ser cumplir los mandamientos, cumplir con nuestra misión en la vida, amar y servir a Dios sobre todas las cosas, para ser salvos y ganar la vida eterna. Alquimia, del francés alchemie, del latín alchimia y del árabe alquimilla, la piedra filosofal, la alquimia, de almas quimilla y del griego chima, fluido, de chain igual a verter más en fundir, derretir. 4. Fantasiosa ciencia química y filosofal especulativa de la Edad Media, cuyo fin era alcanzar la transmutación de los metales comunes en oro, el descubrimiento de la fuente de la eterna juventud y el gran poder mágico de la transmutación del plomo de la materia humana,
en el oro del ser espiritual. Hay quienes la consideraban como la precursora de la química actual. Los metafísicos la consideran como una ciencia sagrada o un arte divino y el origen de los misterios cristianos, como cuando Cristo transformó el agua en vino en las bodas de Canaán. Pero esto también es una mentira, ya que en estos tratados ocultistas y por demás heréticos, se trata de probar que todos los milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo, o como ellos le llaman, el Maestro Jesús, no son más que el resultado de técnicas como H. La transferencia de energía igual a la transfiguración. H. Ley natural de la levitación igual a camino sobre las aguas del mar. H. Emanación de flujo de energía igual a con la mujer que tocó su manto y sano. A fin de cuentas, la alquimia no es más que brujería de la peor especie, y todo tipo de magia o hechicería está condenado por Yahvé en la Biblia. Ver Deuteronomio 18:9, 12. Lo más lamentable es que siempre andan calumniando a nuestro Señor Jesucristo, al tildarlo no solo de metafísico, sino también de alquimista, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Colosenses 2, 8b. Amuletos son objetos que se emplean como supuesta protección o defensa contra envidia, mal de ojo y otras supersticiones. Pueden ser figuras de animales, letras, ajos, monedas, cruces, octágonos, símbolos ocultistas, zodiacales, patas de conejo, colmillos, etc. Se usan como collar, dije, pulsera, llavero, anillo o prendedores. En México, es fácil ver gente que porta el dije de la supuesta Santa Muerte en el pecho o como tatuaje en el corazón, sin saber que quien rinde culto a la muerte, y hace pactos con ella, en realidad los está haciendo con el maligno. Los amuletos son objetos donde hay grabadas figuras o letras, y sirven para combatir y precaver las personas de grandes peligros. A los amuletos se les atribuye el poder de alejar desastres, conjurar a maleficios, evitar el mal de ojo, defenderse de la perversidad de los otros, etc. El amuleto se opone al talismán en forma radical, ya que como se ha dicho, el talismán ataca y conquista y por el contrario, el amuleto defiende y protege. El hombre no solo en la antigüedad usaba este tipo de objetos que en nuestros días existe todavía muchísima gente con esta mentalidad supersticiosa. Y todo esto es porque el hombre siempre ha querido conseguir las cosas sin trabajo alguno, y es por eso que ha inventado tantas cosas que solo los ignorantes pueden seguir aceptando. Esta última definición fue tomada del libro Ciencias Ocultas, del presbítero Eleazar Franconino. 5. Anarquía. Este símbolo representa rebelión y abolición de toda forma de ley. Su lema es haz lo que quieras. Esta es la ley de los satanistas, punks, darketos, masones, prohibido prohibir, y todos los rockeros a nivel mundial. En las runas recomendadas para el Feng Shui, aparece la de anarquía como el símbolo de altas cumbres y recomiendan ponerlo en la puerta de entrada o en lugares visibles de la casa o negocio. Lo que no le dicen a la gente es que atrae energías diabólicas a su entorno. Ángeles, su nombre proviene del griego y significa mensajero, pero no solo sirven como mensajeros de Dios, sino que también son servidores de Dios. En la Biblia encontramos distintos pasajes que nos hablan de las apariciones, anunciaciones, salvaciones e incluso destrucciones que han llegado a ejecutar bajo las órdenes de Yahvé, y no bajo las órdenes de los humanos como la nueva era trata de hacernos creer, ya que fueron creados única y exclusivamente para el servicio de Dios y si es su voluntad que salven a los humanos de algún peligro pues así lo harán. Según las teorías de la angelología nueveriana los ángeles están al capricho del hombre, y por eso enseñan a invocarlos pero mucho cuidado, porque son ángeles, pero caídos o sea demonios. Anima. Es utilizado este término como sinónimo del alma. En la hechicería, se suele invocar a las ánimas o almas en pena, y hasta existen oraciones especiales al ánima sola comúnmente publicada en libros de invocaciones a la Santa Muerte. Cabe aclarar nuevamente que quien rinde culto a la supuesta Santa Muerte en realidad, rinde culto, y hace pactos con Satanás. Anticristo es el nombre con que se denomina al enemigo de Dios. La primera representación que se le da es la de Satanás, el diablo o simplemente para no pronunciar su nombre, se le reconoce como el enemigo o el maligno. La segunda representación es la del hijo del diablo encarnado en la figura humana de un tirano y falso profeta, lo cual es muy difícil de identificar, ya que cada día surgen más y más falsos profetas por todo el mundo, tal y como lo profetizaron nuestro Señor Jesucristo y San Pablo. Pero para acabar pronto, todo aquel que actúe contrariamente a los mandamientos de la ley de Dios, que ejerza la maldad y la violencia, es un anticristo en algún grado. Por ejemplo, los delincuentes, pandilleros, homicidas, sicarios, secuestradores, templarios, masones, narcotraficantes, sectarios y falsos profetas, etc. Un verdadero profeta debe 6. Denunciar el pecado y 2. Anunciar la salvación. Si falta cualquiera de estas dos cosas, es un falso profeta, que habla por su cuenta y no en nombre de Dios. Esto último, fue tomado del libro Historia de la Salvación, curso bíblico popular, pag. 26, del padre Flaviano Amatulli. Aparición,
es una supuesta manifestación paranormal o sobrenatural de un alma o espíritu. En el espiritismo se le llama así a la materialización visual de un espíritu. En la parapsicología se le reconoce como una visión con causas telepáticas. Y por último, también se le denomina aparición al fenómeno que se manifiesta a veces en el estado onírico, en sueño, mediante el cual percibimos la aparición de alguien en sueños para advertirnos de algo. Dino al psiquismo en todas sus manifestaciones. Porque te enferma la mente y el alma. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, 2. Apropiación es el acto mediante el cual nos tratamos de apoderar de los bienes de Dios como si fueran nuestros. Por ejemplo, los carismas y las gracias, que son los medios que Dios facilita para que podamos servir. Son un préstamo para que podamos ser instrumentos, pero nada más. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él para ponerlos al servicio de su iglesia. Aquelarre, en vasco, aquer, larren, que significa macho cabrio. Se le conoce como una fiesta o reunión de brujos, y es bien sabido desde la Edad Media que se cometen todo tipo de excesos y aberraciones en estas celebraciones. Inmolan a los demonios, los adoran, y reciben de ellos respuestas a sus preguntas, y dan en prenda un papel escrito, o cualquier objeto. A cambio de ello, con una sola palabra, mediante un ligero roce, los amigos de Satán pueden dar o quitar maleficios a quienes les parece, curar enfermedades, levantar tempestades. Bula del Papa Eugenio I 1431-1447. Astral se refiere principalmente al plano astral, que es la morada de demonios y todo un escenario de figuras fantasmagóricas y espeluznantes. Para muchos, es considerado como el más allá. Los metafísicos los consideran como uno de los 7 cuerpos, o sea el llamado cuerpo astral, y también hacen referencias al plano astral, que para ellos es solo algo etéreo. Ver plano astral. 7. Astrología es una supuesta paraciencia que se dedica al estudio de los astros, con cuya observación e interpretación se pretende predecir el futuro, dando determinadas cualidades a las personas, según su signo zodiacal o planeta regente. Es una pseudociencia que difiere de la astronomía, que estudia de manera científica los cuerpos celestes y su composición. Además está prohibida su práctica por las Sagradas Escrituras. Existen diferentes tipos, como por ejemplo, la astrología china, en donde el signo se rige por animales como la rata, el mono, el cerdo, etc. El horóscopo astrológico, en donde aparecen signos como Aries regido por Marte, Libra regido por Venus, etc. En donde además se les asignan características de carácter, virtudes y defectos a los nativos de cada signo, como si fuera una marca de nacimiento. Por último, tenemos la astrología cabalística, en la cual se hace una carta astral, que es una mezcla de datos astrológicos, con datos arrojados por las sefirot o esferas del árbol de la vida, muy utilizado en los estudios de la cábala judía. Se ha comprobado científicamente que los planetas son cuerpos fríos, y que su luz es simplemente el reflejo de la luz solar, por lo cual no tienen ninguna influencia sobre el comportamiento humano. El Sol y la Luna sí tienen una influencia más directa, ya que sin el Sol no habría calor, no existiría el día, y no se llevarían a cabo procesos importantísimos como la fotosíntesis, la germinación de las plantas y la absorción de las vitaminas en el cuerpo humano. En fin, sin el astrorey no habría vida en nuestro planeta. Por su parte, se dice que la Luna ejerce ciertos influjos en las mareas, el ciclo menstrual de las mujeres, y hay quienes aseguran que hasta en los nacimientos que se adelantan. También se ha dicho que ocurren alteraciones en los estados emocionales, lunáticos, gente que se pone más violenta, y puede llegar incluso al asesinato, pero esto último no se ha comprobado aún. Estas prácticas nos hacen caer en el pecado de adivinación. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Deuteronomio 18, 10. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo. Hechos 7, 42. Autocombustión espontánea, también conocida como biopirogénesis, fenómeno de autoproducción biológica de un incendio en el cuerpo humano, sin causas lógicas o aparentes. Sin duda alguna, es un fenómeno paranormal, para el que la ciencia aún no ha encontrado una respuesta. Todo lo paranormal viene del mundo de las tinieblas. No debemos interesarnos en las investigaciones paranormales. 8. Autodiplosia. También se le conoce como bicorporeidad o bilocación. Hipotéticamente es una capacidad paranormal, para lograr un desdoblamiento, es decir, salir de uno mismo. Son fenómenos inexplicables, mediante los cuales es posible ver a un individuo en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Esto ocurre cuando la gente se presta a hacer viajes astrales o desdoblamientos, lo cual es muy peligroso, ya que puede generar desórdenes mentales, emocionales y hasta alteraciones fisiológicas. Automatismo. De automata, se le denomina así, en parapsicología, a las acciones realizadas por alguna persona en estado de inconsciencia, es decir, sin la participación voluntaria de un individuo, algo así como un trance o un estado catatónico. También
ocurre en personas infestadas o posesas. De Babalao, es una especie de médico o curandero dentro de la santería. Existen varias especialidades y jerarquías dentro de esta pseudo-religión panteísta. Hay quienes trabajan con los santos, otros trabajan con los muertos y otros más con los elementales de la naturaleza. Se dice que después de concluidos los ritos de iniciación del aspirante, su naturaleza humana ha cambiado para siempre, ya que si lo pudiera ver un vidente o alguien que tiene el don de percibir el mundo espiritual, notaría que el Babalao ya es mitad humano y mitad calavera, o sea que la muerte ha tomado cuerpo en él y a cambio la muerte, o sea Satanás, ha tomado la mitad de su humanidad. Por supuesto que esto implica un pacto satánico y una consagración de todo su ser. Todos los santeros trabajan en realidad con Satanás y sus demonios. Dino a la santería. Bruja. Las brujas modernas suelen denominar su religión con el término Wicca, que es una forma femenina del antiguo Vixe, que significa brujoca en todo aquel la suma sacerdotisa. Se considera personificación de la gran diosa madre. El consorte de la diosa, personificado por el sumo sacerdote del aquelarre, es el dios cornudo que ha identificado con el diablo. Durante el ritual, se evoca a los poderosos y a los elementales, que en realidad son demonios. En la ceremonia de la luna, se manifiestan obvios paralelismos con los ritos de posesión durante el trance de muchas religiones chamánicas. Posesión diabólica. 9. Otra ceremonia llamada, el gran rito, recuerda los cultos a la fertilidad mediante un acto sexual entre el sacerdote y la sacerdotisa. Esto es lo que llaman sexo ceremonial. Datos tomados del libro Claves del Ocultismo. Biblioteca No Cero. Con este simple análisis, podemos dejar en claro que la brujería es una práctica totalmente diabólica. ¿Cuál es el perfil actual de la bruja moderna? Suele ser una muchacha o mujer joven, ya que hay un fuerte componente de rebeldía en el culto, y la juventud es rebelde. Si es consecuente, será una persona inquieta por el medio ambiente, a la que le guste la naturaleza, quizá vegetariana y posiblemente naturista, pues no tendrá vergüenza de la desnudez de su cuerpo, y llevará siempre consigo un objeto determinado, cuya naturaleza no pienso decir pero que la identificará ante otros miembros del culto. No hace proselitismo, no admite abiertamente su credo, y se sabe posesión de una verdad tan real como el sol y las estrellas. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas y Superstición del presbítero Eleazar Franco. Pag. 13. Brujería. Dentro del ocultismo se encuentran varias denominaciones como son la brujería, hechicería, la magia, blanca y negra, y la adivinación. A todo este tipo de prácticas, acude el hombre para tratar de resolver sus problemas y conocer el futuro, a través de consultas, limpias y supuestas curaciones. Razón por la cual, las ciencias ocultas han fascinado, sugestionado y manipulado la voluntad humana por siglos, conduciéndolo a poner toda su confianza en supersticiones. El primer documento cristiano que se ocupó de brujería y de magia, es el Canon Episcopi, aparecido hacia el año 906 y de autor desconocido. 4 obras llevan a la perdición, la impureza, la brujería, la ira y la embriaguez. Gálatas 5. No hay una diferencia entre magia blanca y magia negra, las dos son malas y diabólicas. 100. Kabbalah. También encontramos en algunos textos que se escriben Kabbalah o Kabbalah. Según la tradición rabínica, la Kabbalah fue enseñada por el arcángel Gabriel a Adán en el Edén. Ha sido recibida por una sucesión de iniciados especialmente elegidos. Las doctrinas esotéricas judías revelan influencias gnósticas. No se debe practicar ningún tipo de culto a los ángeles, es una gran ofensa a Dios. 10. Y en realidad, es abrir la puerta de nuestra alma y hogar a los ángeles caídos. Cabeza de cabra, o el dios cornudo. También se le conoce con el nombre de cabra de Méndez, Baphomet, dios de los brujos o chivo expiatorio. Es una forma satánica de burlarse de nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También es utilizado en discos, videos, tatuajes, etc. por rockeros satánicos. Este signo es totalmente diabólico. Atrae energías de muerte y es signo de identificación entre satánicos. Cadenas de oración. Mensajes que antiguamente se enviaban por el servicio de correo tradicional, ahora se envían por correo electrónico, mensajes de texto en celulares, y volantes en las iglesias. Aprovechan todos los medios actuales de comunicación para hacer llegar estas supuestas oraciones o mensajes angélicos, con el fin de amenazar a la gente y confundirla. Las cadenas más comunes son 1. Cadenas de San Judas Tadeo. Normalmente son fotocopias en las que se invita a hacer una novena, y se ordena hacer más copias que se deben dejar en 9 iglesias. Por último, ponen una advertencia: fulano lo hizo, y se ganó la lotería, pero perengano no lo hizo, y tuvo un accidente fatal. He escuchado y leído la opinión de varios sacerdotes al respecto, quienes lo tachan de superstición. 2. Cadenas de ángeles. Consiste en enviar 9 angelitos a 9 personas, a través de mensajes escritos en el celular, y prometen que al terminar de enviarlos, se te cumplirá un deseo, o te llegará una buena noticia. 3. Te envío 3 ángeles a casa, es la más peligrosa de todas. Se trata primero de recibir, y después de enviar a las 9 o 12 de la noche, 3 supuestos ángeles de visita a tu casa.
por 3 días. ¡Qué casualidad! Que les debes de abrir la puerta de noche y ponerles una ofrenda. Pregúntate, ¿a quién estás recibiendo de noche? ¿Y a quién le estás poniendo en realidad esa ofrenda? La respuesta es fácil: a los ángeles casi, pero a los ángeles caídos, o sea demonios. Esta es una práctica satánica. 11 Que implica que le entregamos al demonio nuestra vida y familia, y al hacer esto el destrozar a la vida de nuestros seres queridos por varias generaciones, y lograr lazos de esclavitud, vicios y desgracias. Este es un claro ejemplo de lo que el ocultismo hace en nuestras vidas. Y luego nos preguntamos ¿por qué nos va tan mal? 4 La nueva infamia. En las iglesias católicas dejan fotocopias con la imagen del Señor de la Misericordia o del Señor de las Maravillas, en donde te aseguran que si rezas por 9 días determinada oración y el Señor se verá forzado a cumplir tu petición o capricho en ese lapso de tiempo. Los tiempos y los planes de Dios no son los de los hombres. Después te aclaran que para obtener el tan forzado milagrito debes hacer 100 copias y depositarlas en las iglesias. A Dios no se le puede manipular o forzar para que haga nuestra voluntad. Más bien nosotros debemos de abandonarnos a la voluntad divina, ya que Dios nunca se equivoca. Y en la Biblia, dice muy claramente que Dios da a quien quiere y cuando quiere. No debemos hacer cosas absurdas por muy espirituales y de moda que nos parezcan. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñaran doctrinas falsas, e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. Hechos 21:30. Calavera es el símbolo de la muerte, es usado para maldecir. En los ritos satánicos, se usa como recipiente para poner la sangre de los sacrificios. También existe una secta ocultista llamada la Calavera y los huesos y su emblema es semejante a las banderas que se exhibían en los barcos piratas. Se dice que a esta secta pertenecen muchos políticos poderosos. Desgraciadamente está de moda usar calaveras en la ropa, anillos, aretes, dijes, tatuajes, etc. Esto es lo que se llama comúnmente culto a la muerte. Pero lo que no sabe la gente es que la calavera ejerce una influencia negativa muy fuerte sobre quien la porta. Candomblé, religión espiritista de Brasil, que es un sincretismo entre las religiones africanas y el cristianismo. Creen en un ser supremo y creador que tiene distintos nombres, por ejemplo Lorum, según la religión. Gobierna el mundo por sus divinidades llamadas orixas. Datos tomados del libro Glosario de Términos, personajes y grupos vinculados con el esoterismo y la nueva era. P. Daniel Gagnon. 12 Campana tibetana. Es un artefacto de metal cuyas vibraciones son activadas y reguladas por un golpe con un mazo de madera, que después se frota alrededor del contorno de la campana para matizar los sonidos hasta que desaparecen. Es utilizada con fines totalmente esotéricos y en el peor de los casos la usan supuestos armonizadores e investigadores paranormales. Verbongo. Cartas tonales, como su nombre lo indica, son una serie de cartas con figuras obtenidas del códice de Borgia de los aztecas, y se presume que a través de poesías sacan profecías, por lo tanto se convierte en un método de adivinación, al igual que el calendario maya y el azteca. Tu hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que ganar. Cuando terminarás de torcer los caminos del Señor. Hechos 13:10. Cartas Zeiner. Este tipo de cartas se usan en parapsicología, para medir las capacidades extrasensoriales de un individuo. Consta de 5 figuras que son el círculo, la estrella, las ondas, el cuadrado y la cruz. Se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Romanos 1:21. Cartomancia, enganoso arte vano y supersticioso de adivinar el futuro por medio de naipes, tarot y barajas españolas. Como nuevas modalidades, existen el tarot de los ángeles y las hadas. Mas no debemos dejarnos engañar, pues todas las prácticas adivinatorias están claramente condenadas por Dios en la Biblia. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Deuteronomio 18:11. Porque este tipo de prácticas ponen tanto al consultante como al adivino en contacto directo con los demonios, y generan lazos y cadenas con el maligno por generaciones. Cátedra, así se le llama a una especie de celebración, algo así como un remedo de misa que se oficia los domingos en los templos espiritistas, donde supuestamente bajan a las materias, o sea los farsantes que se presentan como supuestos videntes a la Virgen, Jesús y Jehová, como llaman ellos a Yahvé. Todo esto es mentira, sacrílego y hasta satánico, porque son en realidad demonios las supuestas presencias de santos, apaches y curanderos que entran en los cuerpos de los brujos. Es imposible que un ángel o algún ser celestial pueda habitar aunque sea temporalmente el cuerpo de alguien que miente, pervierte, engana y estafa a las personas, sin mencionar que esto se ha prestado hasta para que las personas sean vejadas, violadas y poseídas por ángeles, pero caídos, o sea los demonios. Estas terribles prácticas son heréticas, satánicas y muy peligrosas. Vive sin brujería y espiritismo. 13 Catoptromancia. Es el arte de la adivinación por medio del espejo, y se realiza por medio de una persona que se mira fijamente hasta quedar hipnotizada, momento en el cual se le hacen todo tipo de preguntas. Originario de Persia, es uno de los sistemas de adivinación más antiguos. En el 1326,
el Papa Juan VI amenazó con la excomunión a los que la practicaran, pues era una creencia muy extendida que los demonios encontraban a veces refugio en los espejos. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas y Superstición del presbítero Eleazar Franco, chamanismo o shamanismo. Un chamán o shaman es un brujo con tradiciones, como la magia, cantos, drogas, como los hongos alucinógenos, vanos de vapor, como el temazcal, ritos con música y danzas prehispánicas, etc., para inducir estados de trance durante los cuales hará sus curaciones mágicas, consultas con espíritus y elementales de la naturaleza. Hay quienes aseguran que hay chamanes que incluso se convierten en nahuales, algo así como mitad hombre y mitad animal. Libro Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Cabe aclarar que todas estas prácticas son peligrosas. Además, la magia y la consulta con espíritus y muertos están claramente prohibidas en la Biblia en Deuteronomio 18:11. Tu hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que ganar. Cuando terminarás de torcer los caminos del Señor. Hechos 13:10. Chango o Sango, también conocido como Chango Macho, es una supuesta deidad de la santería que es una pseudo-religión africana y sincretista que pretende hacer equivalencias de sus santos con los de la Iglesia Católica. Esto es una aberración, ya que los santos católicos siguieron a Dios a cualquier precio, incluso hasta la muerte, como es el caso de los mártires, mientras que los supuestos santos de la santería son ángeles caídos o demonios. En especial Sango es un demonio de alta jerarquía. Muchos reclaman su protección y a cambio le rinden culto y adoración. Todos los elementos que se usan en la santería son carísimos, pero entre más alta la jerarquía del santo pues más caro el producto. Por último, hay quienes dicen que hay Sango macho y Sango hembra. Detrás del culto a los ídolos están los demonios. Salmo 115. Actualmente hay muchos artistas y políticos que hacen uso de la santería para ganar fama, poder y dinero, o simplemente para acabar con sus enemigos. Ciencias ocultas son un conjunto de conocimientos esotéricos. Las ciencias ocultas no son nada nuevo, pues siempre han despertado un gran interés, tanto en los hombres sabios, como en los curiosos de todos los tiempos. Es bien sabido que cautivaron a destacados filósofos, pensadores y hombres de ciencia, que siempre consideraron y tuvieron en cuenta los fenómenos desconocidos. Hoy en día, para muchos es una cosa curiosa y para otros, es algo muy serio. Muchas cosas que en la antigüedad eran consideradas como sobrenaturales. Ahora con 14 la ciencia que avanza a pasos agigantados, se les ha tratado de dar alguna explicación, pero hay otras para las que la ciencia aún no determina una causa o posible explicación y es la razón por la cual siguen proliferando. Definición tomada del libro Claves del ocultismo. Ano 0. Todo tipo de ocultismo te une y te ata con el demonio. No lo practiques. Círculo mágico. Como amuleto la sal se utilizaban en rituales, dibujando un círculo de sal alrededor de aquel que deseaba protegerse contra el diablo. Este círculo era comúnmente llamado círculo mágico. También se hacen círculos de alcohol en el suelo y se les prende fuego para que entren en la persona que desee hacerse un despojo o limpia. Y en las supuestas sanaciones espirituales, se hace con tiras de algodón a las que se les prende fuego, para hacer el mismo proceso, y se le pide al paciente que se sacuda y desprenda de su aura y su cuerpo las envidias, la mala suerte y el supuesto mal de ojo. Es mi deber prevenirles para que sepan que los círculos de fuego, como en realidad se llaman, son una práctica totalmente satánica. Y, antiadvertencia, no hay engano. Cruz Ankh, también conocida como la cruz egipcia o cruz del amor, y además llamado el sello de por vida, simboliza los rituales de fertilidad y la lujuria. Representa el poder de unión de lo masculino y lo femenino. Detrás de este símbolo hay un espíritu de lujuria. Los egipcios lo utilizaban en sus ritos sexuales, que en realidad eran grandes orgias, a las que llamaban sexo ceremonial o sexo sagrado. Desgraciadamente está de moda la venta de artículos como aretes, anillos, pulseras y sobre todo dijes con este símbolo. No portar símbolos paganos porque están consagrados y ritualizados. Lo peor es que mucha gente la lleva colgando en el pecho. Cruz de Caravaca, originaria de Caravaca de la Cruz Hispana. Las leyendas que se cuentan acerca de esta cruz son fabulosas. Se dice que fue hecha con un trozo de 15 la verdadera cruz, en que murió nuestro Señor Jesucristo, y otros dicen que fue bajada por los ángeles del cielo. En fin, que aquí lo importante es aclarar que tiene bases espirituales, católicas, y no esotéricas. He conocido gente que vende oro, y te la ofrecen casi como un seguro de vida de amplia cobertura. En realidad, es una cruz satánica. Cruz invertida, también conocida como cruz surena, es la cruz satánica por excelencia. Significa burla y rechazo a la cruz de Cristo. Estas son exhibidas en las misas negras, dijes de satánicos, tatuajes, portadas de discos, playeras, etc. Portarla es abrirle la puerta de tu alma a Satanás. Cruz latina,
así es como denominan los metafísicos y demás sectas heréticas a la cruz católica, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ya que padeció y murió por nosotros en la cruz. Es tal su poder que no en balde se utiliza en exorcismos y demás ritos para expulsar demonios y entidades nefastas. Como hemos podido ver hasta en películas, el demonio no soporta que le pongan de frente un crucifijo con la imagen de Jesús, ya que tan solo con pronunciar el nombre Jesús o Jesucristo hasta el infierno tiembla y todo ser maligno se somete. Los ocultistas dicen que ya está en desuso, y que en esta nueva era, o sea la era de Acuario, rige la cruz de Malta. Eso dicen para que la gente no tenga crucifijos en su cuerpo, en la cabecera de la cama, o cualquier parte de la casa, y así puedan estar totalmente desprotegidos para que los ataquen. También en el Feng Shui, sugieren que no tengamos crucifijos, porque según ellos te traen sufrimiento. Todo lo que niega a Dioska viene del demonio. Cruz de Malta, conocida como Cruz de Saint Germain, avatar de la nueva era, dicen que es su patrón electrónico, o sea su símbolo. Esta cruz fue también utilizada por los caballeros templarios en las cruzadas, y como insignias en los uniformes de los nazis. Esta cruz también se usa en las vestimentas del Papa y la podemos observar en algunos lugares del Vaticano, con lo cual comprobamos que originalmente no tiene nada de malo. 16 Muchas cosas y algunos símbolos fueron creados con un buen fin y una buena intención, pero tanto la nueva era como la brujería se han encargado de tergiversar su significado. Esta es una estrategia del diablo, copiar todo lo de Dios para confundir a la gente y tratar de hacer que lo adoren a él y no a Dios. Debemos tener mucho cuidado. Esotéricamente se cree que quien la porta tiene poder sobre los demás, lo cual es falso. Cruz de Nerón también se le conoce como el símbolo de amor y paz. Otro signo que es de burla a la cruz de Jesús, ya que pretende exhibir la cruz invertida y rota, pero un poco disfrazada. Durante décadas ha sido considerada como la cruz de los hippies y tal vez la mayoría ni saben lo que andan portando. También significa las ruinas del hombre muerto. Apareció en algunos bastones de los SS de Hitler. Este signo, conocido como Peace and Love, y es satánico. Cruz satánica es una cruz que termina en un signo de interrogación. Cuestiona la deidad de Jesús. Dentro del ocultismo, representa a los tres príncipes coronados, Satanás, Belial y Leviatán. Significa completa sujeción bajo Lucifer. Cruz Tau, símbolo del dios Matras o Mitras de los persas y Aryans de la India. Esta cruz era grabada en la frente de las personas que eran admitidas en estos cultos. Según ellos era un ángel de luz o luz celestial. Era también representado con el sol. Actualmente se sigue usando por los masones modernos y músicos raperos y reggaetoneros. Se le conoce como el símbolo de la T cuadrada y es satánica. Culto a la muerte es una tendencia muy de moda en nuestros tiempos, en donde el tema central es la muerte, ya sean los esqueletos, las calaveras con huesos, como las de los piratas, la parca, monstruos, imágenes de la Santa Muerte, tumbas, panteones, satanismo, cruces al revés, Cruz de Nerón, mejor conocida como el símbolo 17 de Peace and Love, cosas diabólicas, imágenes fantasmagóricas y seres de ultratumba, etc. También entendemos por culto a la muerte la adoración que se le rinde a esa aberración llamada Santa Muerte. Mucho cuidado, ya que como sus mismos seguidores lo advierten, la muerte es muy celosa, y hay de quien la adora y luego la abandona, porque le va muy mal. Claro que le va muy mal, y no porque exista o en verdad tenga poder, sino porque detrás de ella está Satanás y quien hace pactos con ella que los está haciendo con aquel. Si en verdad piensa abandonar este culto siniestro, destruya todo, tírelo a la basura y busque inmediatamente a un sacerdote que le haga una oración de liberación y renuncie a Satanás. Por último, las tendencias suicidas, la legalización del aborto y la promoción de la eutanasia son también consideradas como conductas de culto a la muerte. Cuerno de la abundancia, son talismanes en forma de cuernos, rellenos de cuarzos, monedas doradas, etc. También se les puede encontrar en veladoras y demás supercherías. No tenemos más que detenernos a pensar en la palabra cuerno como para deducir que no tiene nada de cristiano, ni de bueno. Cuerno italiano, también conocido como cuerno de unicornio, o báculo de duende, fue introducido por los druidas de Escocia e Irlanda. Es un símbolo de brujería, semejante a un colmillo. Se utiliza principalmente como un dije y es usado para atraer supuestamente la buena suerte, la fortuna y la abundancia. También es usado como el ojo del mal y significa que Satanás tomará el control de tus finanzas. Culto a Satanás. Este culto es una de las principales manifestaciones de la magia negra y fue en el siglo XIX donde tuvo su mayor apogeo, principalmente en países como Alemania, Italia, Francia, etc. Tal culto era manifestando en dos momentos. El aquelarre, ver aquelarre. 2. La misa negra. Ver misa negra, cura de almas. Algunos piensan que la solución a los temas de la superstición compete exclusivamente al psiquiatra. Esto no es del todo cierto. Tenemos que tener bien claro que no debemos dar una respuesta exclusivamente psíquica a este tema, ya que también este tipo de padecimientos necesita una actuación a la raíz misma del problema,
esto es, al plano espiritual, que la cura de almas no es un mero proceso psicológico. No podemos tratar en ningún caso de sustituir el poder de la palabra de Dios y de los sacramentos por la sociología y la psicología. Solo hay una posición correcta y es por medio de la psicología, apartar aquellos estorbos psicológicos que impiden escuchar la palabra de Dios y recibir los sacramentos. A la hora de acudir en busca de ayuda médica, es importante acudir a un profesional, psicólogo o psiquiatra, cristiano, que sepa ayudar y orientar en el proceso de vuelta hacia Cristo. 18. La persona que quiere abandonar el ocultismo y las influencias de este en su vida, también tiene que dar los siguientes pasos. 1. Renunciar al diablo. La persona tiene que aceptar en su corazón la presencia amorosa del Señor y dejar que sea Él quien dirija su vida. Bien nos vale para entender qué tipo de renuncia se nos pide, el recordar las renuncias que se nos pide en el bautismo. Renuncias a Satanás, y a todas sus obras, y a todas sus seducciones. Sabemos que pertenecemos a Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas y Superstición del presbítero Eleazar Franco, de Darks. Dark igual a oscuridad en inglés. También son conocidos como darketos. Son individuos que pertenecen a comunidades en las cuales ofician ritos de vampirismo. Los vampiros son seres de ultratumba. Nosferatu, hijos de la oscuridad. En sí la palabra Drácula significa hijo del diablo, con cierto parecido a las misas negras, mediante los cuales hacen pactos de hermandad, en los que vierten sangre de todos los asistentes en una copa, y todos deben beberla. Beber sangre humana es un pecado mortal. Por otra parte, corren un grave peligro de ingerir sangre contaminada con virus mortales. En fin, lo más peligroso para quienes ingresan en estos clubes góticos, es que sin saber, se van adentrando en el mundo de las tinieblas, solo que no se dan cuenta, porque están más interesados en la supuesta hermandad y en sentirse aceptados, ya que ellos no lo saben, pero son fácilmente reclutados, por ser en su mayoría personas con problemas y vicios, principalmente de drogas, que no solo producen confusión en la mente, sino que se dice que son puertas de entrada para los demonios. Lo más penoso para muchos de ellos, es que después de entrar en estas terribles sectas, les será muy difícil salir, ya que es como en el narcotráfico, lo más seguro es que los perseguirán o acosarán. También se cae en el pecado de apostasía y en peligro de excomunión, porque quien deja la Iglesia católica por cualquier secta, tanto protestante como de la nueva, era consciente o no de lo que hace, es un apostata. Pero si se arrepienten y lo confiesan, Dios los perdona. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, 2. Desdoblamiento, ver autodiplosia, bicorporeidad o bilocación. Deja, bu, significa lo ya visto, y es la sensación de haber ya vivido un suceso actual. Se le han tratado de dar varias explicaciones desde el punto de vista de la parapsicología y lo paranormal, pero lo único que podemos decir con claridad es que este fenómeno pertenece al psiquismo y a lo mentalista. Por eso no recomendamos adentrarse en dichas prácticas por ser tanto desconocidas como peligrosas. 19. Desencarnado, del latín privado, des, y vida carnal, incarnatio. Se dice del hipotético estado de un ser espiritual o etéreo, después del proceso de la muerte. Es un concepto ligado a la teoría de la reencarnación, que la reencarnación no existe. Fue declarada como herejía en el concilio de Nicea. Devas, en sánscrito seres celestiales. Tiene tres significados diferentes. 1. Zoroastrismo igual a espíritus malignos, del Señor de las tinieblas. 2. Teosofía igual a jerarquía de espíritus guardianes del universo. 3. Espíritus elementales de la naturaleza, que favorecen el crecimiento de las plantas. En total, son seres fantasmagóricos o astrales a los que no debemos de invocar nunca. Es bien sabido que el invocar a los elementales es en realidad llamar a los demonios. Diablo, del griego diabolo igual a acusador, difamador. Representa la encarnación del mal, el enemigo de Dios y del hombre. Durante la historia se le ha conocido con diferentes nombres: Satanás, Belcebú y Lucifer. Ahora engana a la gente con nombres como avatar, extraterrestres, maestros ascendidos, maestros iniciados, elementales, etc. El diablo y los demonios actúan también en este tiempo. En mi experiencia como exorcista, puedo decir que el diablo actúa también hoy de manera no solo ordinaria, como sucede a través de la tentación, sino también de manera extraordinaria, a través de la infestación, el hostigamiento o la posesión. Se trata, de cualquier forma, como ya mencioné, de casos muy raros. Pero antes de hablar de mi experiencia, he de decir a priori que si Jesús dio a la Iglesia el poder y la autoridad para expulsar a los demonios, Lucas 9,1, ella ha de encontrar a través de la historia algunos casos en que se le solicite el ejercicio de dicho poder. Si no fuera así, entonces ¿para qué le fue dado? Existen varias formas mediante las cuales los demonios atormentan al hombre, como la infestación, el hostigamiento y finalmente la posesión. Buscar definiciones más adelante. Datos tomados del libro El Diablo existe. Yo lo encontré. Del exorcista Fray Benigno. Dios es el creador del universo, el todopoderoso, sin aceptar títulos de la nueva era como
inteligencia infinita, divino espíritu o magna presencia, supuesta deidad de los metafísicos. 20. Los cabalistas se atreven a decir que Yahvé fue creado por un tal Ein Sof, que es inferior y mil mentiras más. A nosotros lo que nos debe quedar bien claro es que solo existe un Dios, dividido en las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos saber que nacimos solo para amar y servir a Dios, así de simple, y que como dice San Pablo, somos vasos de barro, que llevamos dentro un enorme tesoro claro, la chispa divina, pero, de eso a ser divinos como aseguran las sectas de la nueva era, pues, no hay comparación. Cabe aclarar que a través del bautismo, nos volvemos hijos de Dios S.I., pero hijos adoptivos. Dios cornudo, consorte de las brujas en los rituales de hechicería, también tiene correspondencia con el Gernunos de los celta, o el Dionisio de los griegos, y para la Iglesia Católica está directamente asociado con el demonio. En una revista esotérica, publicaron una receta de magia. Para mejorar las ventas del negocio solo tiene que exhibir una imagen de Dionisio, dios griego de la embriaguez y las orgias, prenderle una veladora, y ponerle una copita de vino como ofrenda, y listo. Lo que no dijeron es que con esto ya le están rindiendo culto al demonio. Y lo peor es que la gente está tan desesperada y somos tan ignorantes que hay muchos que lo hacen de inmediato. Dragón, Dracos, significa serpiente, dragón. Y en efecto, los dragones son una especie de serpiente con cabeza y alas, escamas y cortas patas acabadas en garras. En diferentes culturas, se le ha caracterizado como una criatura de enorme poder y fuerza. A lo largo de la historia, han sido temidos, pero también en muchas culturas, se les ha llegado a venerar y adorar como si fueran dioses. En la Biblia, encontramos una descripción que nos deja muy claro que es a quien representa, el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero. Apocalipsis 12, 9. Dragón, apareció, también otra señal, un enorme dragón rojo, Apocalipsis 12, 3. Serpiente, y mi temor, es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia, podría, también pervertirles la mente a ustedes, para que dejen de ser sinceros con Cristo. 2 de Corintios 11, 3. Demonio, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Lucas 4, 2. Satanás, pero Jesús se volvió, y le dijo, menor que, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres mayor que. Mateo 16, 23. 21. El seductor del mundo, y también se le conoce con otros nombres, que nos describen sus astucias, tales como, adversario, enemigo, el diablo, el acusador, el calumniador, el enemigo de Dios y de los hombres, el tentador, el príncipe de este mundo, el homicida, el mentiroso y padre de la mentira, el príncipe de la potestad del aire, el dios de este siglo, el engañador, el maligno y la potestad de las tinieblas. Sin temor a exagerar, les diré que en el Feng Shui, que es una doctrina china que tiene graves tendencias a la idolatría, se recomiendan muchos rituales de adoración a los dragones del fuego, del cielo, de tierra y de los negocios. Con esto pretenden hacernos caer en una falta gravísima. La adoración al dragón igual a culto y adoración al diablo se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. 2 de Corintios 4, 4. Ectoplasma, es un fenómeno paranormal. Este término es tomado en la parapsicología, para definir la materialización energética de sustancias desconocidas, que se pueden generar en distintos casos, tales como formación de rostros u objetos, telergia o ectoplasia, y la que emana de los orificios naturales del cuerpo de un medium. Se dice que es una sustancia viscosa y de origen desconocido, que aparece misteriosamente en lugares en donde ha habido fenómenos fantasmagóricos o paranormales. El egua, también conocido como coco el egua o el nino el egua. Según la santería, se trata de un nino santo, que murió aproximadamente antes de los 10 años de edad, y al que le piden principalmente por la salud de los ninos. Es identificado con el coco, por eso se le ofrecen veladoras de coco y esencias, o perfumes de coco. En las leyendas mexicanas anteriores a la colonización, se hablaba del tan temido coco. Hasta hoy en día se suele asustar a los niños para que se vayan temprano a dormir o que se porten bien, con el cuento de que casi te portas mal te va a comer el coco, o va a venir el coco por ti. Esto para muchos es como un juego, pero se sabe que desde aquel entonces, que el coco era un demonio que sale a las calles por las noches para atacar a la gente que encontraba a su paso, y en especial le gustaba atacar a los niños. ¿Será mito, leyenda o realidad? No lo sabemos, pero no se le debe de invocar jamás. Los supuestos santos o deidades de la santería en realidad son entes demoníacos, elementales, según los distintos tipos de magia, la metafísica y otras corrientes ocultistas. Los elementales representan a los diferentes elementos de la naturaleza, por ejemplo, los gnomos a la tierra, las sílfides al aire,
las ondinas al agua y las salamandras al fuego. Es nuestro deber prevenir a la gente sobre el uso de estas supuestas potestades benéficas, ya que está muy de moda andar haciendo rituales a las hadas, 22 ángeles, duendes, elfos y no sé cuántas fantasías más para aparentemente pedirles ayuda, favores y casi hasta milagros, siendo que al único que debemos pedirle y rendirle culto es a Dios, y a nadie más. Para medir el peligro que representa invocar a los elementales, les recomiendo ver la película Milagros Prohibidos. No existen los seres fantásticos como hadas y elfos. Se ha comprobado que los supuestos ángeles, duendes, gnomos y troiska son demonios, y no se deben invocar ni contactar nunca. Es peligrosísimo. Elfos, provenientes de la mitología noruega. Según los nórdicos, los dioses vivían en Valhalla, o la Tierra del Medio. Alfheim era el mundo de los elfos, y ahí convivían tanto los blancos como los malvados elfos negros. No recomendamos nada que tenga que ver con elfos, hadas, elementales y mucho menos con los satánicos trolls. Escarabajo es símbolo de Belcebú, dios de las moscas o satanas. Es de origen egipcio y simboliza la reencarnación. Se usa dentro del esoterismo para demostrar falsamente que quien lo porta tiene poder y es protector de otros dentro del mundo de lo oculto. Beatle significa escarabajo en inglés, y no pocos aseguran que la música y el gran éxito de los Beatles se deben en cierta forma al satanismo. Se dice que John Lennon dijo que ellos eran más famosos que Jesucristo y que el cristianismo iba a desaparecer. Además, su gran amigo y gurú fue el famoso satánico Aleister Crowley, quien puso en una de sus portadas de disco: si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Romanos 2:5. Escritura automática, también llamada psicografía, es un fenómeno paranormal que sucede cuando una persona recibe y escribe mensajes que no vienen de su mente ni de su voluntad, por lo que regularmente se manifiestan en un estado de trance. Es una práctica muy peligrosa, ya que se presta al espiritismo, la canalización, y puede terminar en posesión diabólica. Escritura directa también es un fenómeno paranormal que se presenta en sesiones de espiritismo, en donde se generan mensajes escritos supuestamente por muertos, pero que pueden ser hechos por demonios, en caso de posesión demoníaca, incluso sobre la piel de las víctimas como advertencia o para pedir auxilio. Todo esto sin la ayuda de la mano del medium, o de medios o instrumentos físicos. Esnovismo, corriente en la que la persona adopta las ideas y costumbres que están de moda. Esotérico, oculto, así se le denomina a las ciencias ocultistas o esotéricas. 23 ESP, extrasensor y percepción. Estas siglas se usan para denominar a todos los fenómenos de percepción extrasensorial o fenómenos psíquicos. Espiritismo, movimiento fundado por Allan Kardec en Francia, en 1857, quien publicó el libro de los espíritus. Los espiritistas se dedican a invocar los espíritus de los muertos para responder a sus preguntas sobre el futuro y para realizar supuestas curaciones. A pesar de que va en contra de la advertencia de la Biblia que dice, no consultarás los espíritus, ni evocarás a los muertos, porque el que hace esto comete una gravísima falta contra Yahvé, Dios, y por esta causa el Señor castiga a otros pueblos, Deuteronomio 18:9. Y además, al creer en el espiritismo, se cae en otros graves errores como por ejemplo, la reencarnación niega que Jesucristo nos haya redimido, pues según esta teoría, cada quien se va redimiendo de sus pecados de vida en vida. Según ellos no habrá un juicio final y por ende, no existen el cielo y el infierno. Por esto, y por muchos peligros como la posesión diabólica, la estafa, el engaño y abusos de todo tipo, no se debe recurrir al espiritismo. No está permitido a los católicos participar en reuniones espiritistas. Santa Sede de Roma, 1917. Estrella de David, también conocida como hexagrama, sello de Salomón, o estrella de la creación, es una estrella de 6 picos formada a partir de sobreponer 2 triángulos equiláteros, uno apuntando hacia arriba y otro hacia abajo. Para los judíos, representa la interacción de lo divino con lo terreno. Sin embargo, este es uno de los símbolos más utilizados en magia y de los más potentes para contactar con el poder de las tinieblas, ya que los espíritus se reúnen rápidamente alrededor de la persona que hace conjuros, invocaciones y que trabaja con dicho símbolo. Para evitar confusiones, les diremos que es satánica siempre que esté la estrella dentro del círculo. Evangelion es una caricatura oriental totalmente satánica, herética y sobre todo muy peligrosa, al igual que muchas de las que pasan en el canal Animax de televisión por cable. Debemos poner mucho cuidado de lo que ven nuestros hijos, ya que en muchas casas la TV es como la nana que los entretiene y educa. Exorcismo es un ritual especial hecho por sacerdotes católicos expertos, comúnmente llamados exorcistas. Desde 1614 existe un ritual sobre el exorcismo, para que un sacerdote autorizado por un obispo, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de la Santísima Trinidad, pueda llevar a cabo el proceso de exorcismo. Es muy peligroso que cualquier persona trate
de hacer un ritual de esta magnitud. 24. Y también el dejarse estafar por algún charlatán, chamán, gurú o brujo que lo intente hacer. Exotérico, común, accesible para el vulgo. Lo contrario de esotérico, experiencia cercana a la muerte. La investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte empezó a cobrar impulso a partir de los años 60. Surgió a partir de las historias que contaban muchas personas que habían atravesado una fase de muerte clínica, ya sea por enfermedad o por accidente, y que luego habían sido reanimadas. Entre los rasgos más comunes está la sensación de haber atravesado un túnel, visiones de luz y encuentros con personajes bíblicos, amigos o familiares difuntos. Dichos testimonios guardan mucho parecido con los relatos de quienes se han sometido a tránsitos interiores del chamanismo y de ciertas proyecciones astrales, razón por la cual queremos advertir a las personas que no se sometan a este tipo de prácticas, ya que son realmente peligrosas. Existe un relato asombroso en el cual una mujer llamada Maureen Coban, quien experimentó la muerte clínica por más de 2 minutos en un quirófano en 1959, y después relató a unos periodistas que había atravesado un túnel en penumbras, y luego salió a un jardín soleado en donde la esperaba un hombre bien parecido, barbado, con sandalias y una larga túnica blanca. Esta persona emanaba un aura de bondad y paz. Quiso quedarse con él pero sintió como era de vuelta al túnel y a la oscuridad, y despertó en el hospital. Comúnmente se pensaría que este sería el deseo de cualquier buen cristiano. El problema es que ella no era cristiana, sino judía. Sin duda alguna esta experiencia le cambió la vida y sus creencias. Datos tomados de claves del ocultismo, Eileen Campbell, Biblioteca de Ano-Cero. Falsas conjeturaciones. Consiste en conjeturar acontecimientos faustos o infaustos por medio de hechos fortuitos como el romperse un espejo, cruzar un gato negro. Hay que incluir aquí a las que dicen la buena ventura, a los tarotistas, etc. Definición tomada del libro Ciencias Ocultas y Superstición del presbítero Eleazar Franconino. Feng Shui significa viento y agua, y se supone que es un método chino inofensivo, el cual opera a través del manejo de las energías positivas de la naturaleza. Sin embargo, hemos estudiado que tiene graves tendencias a la idolatría. Se recomiendan rituales de adoración a los dragones, tortugas, peces, ranas de la riqueza, etc. Encontramos semejanza entre el borrego para la lana, adoración del ternero de oro, del que habla la Biblia en el libro del Éxodo capítulo 32, y además sugiere tendencias politeístas. Por ejemplo, tienen al dios de los negocios igual a Quan Kung, dios de la riqueza igual a Chai Sen-ye, diosa de la misericordia igual a Quan Yin, etc. Con un poquito de lógica, podemos ver con claridad cómo algo que aparentemente es inofensivo termina haciéndonos caer en dos faltas gravísimas. 25. La idolatría, prohibida claramente en el primer mandamiento: solo al Señor tu Dios adorarás, no tendrás más dioses delante de mí. 2. Adoración al dragón igual a culto al diablo. Además, hay libros y supuestos maestros que prohíben el uso de crucifijos, tanto en la casa, como en nuestro cuerpo, porque dicen que las cruces en cualquier zona de la casa traen mala suerte, ya que estamos crucificando esa área de nuestra vida, por ejemplo el amor o el dinero, es decir, atrayendo el sufrimiento en ese aspecto de la vida. Y al llevarlas en el pecho, dicen que destrozan el alma, que en realidad ellos son los que sin darnos cuenta nos destrozan la vida, ya que se ha observado que después de poner las supuestas curas de Feng Shui se ha empezado a manifestar actividad paranormal en el lugar debido a que esto es brujería, y abre puertas astrales que atraen la acción e influencia de los demonios. No debemos dejarnos engañar por los llamados maestros de la nueva era, ya que lo único que quieren es estafarnos y que nos condenemos junto con ellos por paganos, herejes e ignorantes. Fenómenos diabólicos. Existen los fenómenos diabólicos de posesión, hostigamiento e infestación que ocasionan sin duda grandes sufrimientos. No son tan graves como el pecado mismo. Enfatizaremos, por consiguiente, dos aspectos: el cuidado que debemos tener sobre todo ante el pecado y la constante vigilancia que hemos de ejercer ante la tentación. A través de esta, en efecto, el diablo trata de incitarnos al pecado, y cuando lo logra, no solo nos aleja de Dios, sino que se adueña también de nosotros en lo que tenemos de más íntimo. Datos tomados del libro El diablo existe, yo lo encontré, del exorcista italiano Fray Benigno. Pag. 35. Recordemos que el demonio perturba a las personas por medio de 1. La tentación. El demonio va y viene y produce una influencia ligera. 2. La obsesión. El demonio asedia y produce una influencia más grave. 3. La opresión. El demonio presiona y produce una influencia fuerte. 4. La posesión. El demonio como que se instala en la voluntad, inteligencia, corazón y produce una influencia radical. 5. La infestación. El demonio perturba a los hombres a través de sus cosas y lugares. Datos tomados del libro Liberando de los demonios del padre Carlos Triana. Act 33. A continuación, presentamos algunos términos relacionados con este tema, extraídos del libro Summa Demoníaca, del exorcista Antonio Fortea,
Posesión es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en una persona y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ella sin que ésta pueda evitarlo. Circundatio es la situación en la que un demonio asedia de forma continuada a una persona. Circundatio externa 26 es el asedio de una persona por parte de un demonio de manera que nota que una fuerza le está rondando, y le provoca ruidos, olores, le mueve las cosas, etc. De la circundatio externa, puede haber testigos de los fenómenos que suceden pues son hechos externos. Circundatio interna es el asedio de una persona por parte de un demonio, de manera que la víctima siente terribles e intensas tentaciones que se prolongan durante semanas o meses, o ve sombras, sufre terribles pesadillas, etc. En la circundatio interna, no puede haber testigos pues todo sucede de un modo interno. Infestación son los fenómenos demoníacos que se manifiestan solo en un lugar, objeto o animal. Maleficio es aquella operación que se hace para dañar a otro con el concurso de los demonios. Hechizo es aquella operación que se hace para obtener algo bueno pero con el concurso de los demonios. Exorcismo es el rito por el que se le ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. Exorcismo ritual es el exorcismo que se hace siguiendo el ritual de exorcismos. Exorcismo no ritual es el exorcismo que se logra con oraciones privadas y no litúrgicas. Conjuro es la orden dada al demonio en el nombre de Jesús para que abandone el cuerpo. Mandatum cuando alguien privadamente y de modo puntual ordena al demonio en el nombre de Jesús a que se aleje. Oración de liberación es la oración que se hace para acabar con la influencia del demonio en una persona. Demonopatía toda patología psiquiátrica que cursa con una temática demoníaca. Datos tomados de Summa Demoníaca. Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas. De J. A. Fortea. Fenómenos ocultos son estos procesos que se pueden observar y que vienen de fuerzas psíquicas, naturales aunque no entendidas por la ciencia, o de espirituales, espíritus buenos o malévolos. Ejemplos de estos fenómenos incluyen movimientos de mesas, vasos y péndulos, evidencia de la telepatía, precognición y clarividencia, etc. Los que estudian estos fenómenos se dividen en dos escuelas: los de Inglaterra que dicen es la mente de la persona lo que produce estos fenómenos, los animistas, y 27 los del continente europeo, los espiritistas o kardecistas, que creen que son manifestaciones de los espíritus de los difuntos. Datos tomados del libro Glosario de Términos Esoterismo y Nueva Era del padre Daniel Bannon. Fuerzas ocultas. ¿Son verdaderas esas fuerzas ocultas? Dejando aparte la gran charlatanería y engaños que existe en este campo, tenemos que decir sin embargo que las fuerzas ocultas mayor que provienen del diablo. No en vano la Biblia afirma claramente la existencia del menor que poder de las tinieblas mayor que con el que relaciona todo el mal existente en el mundo, violencia, mentira, injusticias, crímenes, etc. Su protagonista es llamado Satanás, el diablo, el enemigo, el príncipe de este mundo. Cuando las personas recurren a estas fuerzas ocultas, lo que están haciendo es abandonar a Dios y quedar abandonados a su suerte. Despreciaron a Dios, al no tratar de conocerlo según la verdad, y él a su vez los abandonó a su corazón sin conciencia, que los llevó a cometer toda clase de torpezas. Romanos 2,28. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas y Superstición del presbítero Eleazar Franco. Geoecia es el antiguo nombre que se le daba a la magia negra. Qué casualidad que se parezca a la geomancia, habitaz, goetia y todo lo que tiene que ver con el Feng Shui, que ha sido mundialmente difundido y en el cual se usan tanto símbolos del ocultismo, como tendencias del paganismo. Hace muchas referencias al equilibrio, armonía, salud. Pero todo es falso, y resulta ser solo un engaño más para hacernos entrar de lleno en la brujería que es el terreno del maligno. Esto es brujería que en realidad solo sirve para hacer conjuros y abrir puertas astrales. Geomancia, el término, deriva de magia terrestre, se asocia con el Feng Shui, el zaorismo, el Chi, y los santuarios megalíticos como Stonehenge, con la finalidad de manipular las corrientes terrestres. También, es un arte adivinatorio, es otra rama que se basa en la interpretación de imágenes o figuras percibidas en una superficie de arena, llamada terrario. Dino al pecado de adivinación. Grimorios, son los libros que utilizan los brujos, que contienen grabados misteriosos, letanías satánicas y oraciones diabólicas, para invocar las fuerzas infernales. 28 Los grimorios más famosos en español son: 1 Enchiridion Leonis Papoe, 2 El Gran Grimorio del Papa Honorio, 3 Clavícula de Salomón, 4 Los Secretos del Infierno, 5 El Culto a Satanás. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas, del presbítero Eleazar Franco Nino. Goetia, es magia para evocar a los malos espíritus, también conocida como ciencia del demonio. Se dice que en la época medieval pasó a ser una disciplina que se imparte en las escuelas españolas por profesores árabes que enseñaban nigromancia. Esto es magia negra que sobre advertencia no y engano. No practicarla. Haunting, palabra de habla inglesa, con la cual se nombra a las casas encantadas o embrujadas. Ayovem,
conocida también como la fiesta de Samaín, Señor de la Muerte, se celebra el 31 de octubre y es la mayor fiesta satánica del año, porque es como el cumpleaños de Satanás y el año nuevo satánico. Aquí, empieza la rueda mágica de las principales 8 fiestas satánicas del año. Se dice que en ese día docenas de jóvenes y niños son sacrificados en todo el mundo por grupos satánicos. Miles de personas han adoptado una costumbre satánica, aún sin saberlo al festejar el Día de Brujas. Así que ningún católico debería de celebrarlo, si se precia de serlo. Ver aquelarre, heptario, es un objeto similar al rosario católico, pero que en lugar de tener cuentas tiene cuarzos, y en lugar de 5 decenas de cuentas, se divide en 7 grupos de 7, razón por la que le llama heptario, hepta igual a 7. Según los metafísicos, sirve para invocar a la magna presencia yo soy, un engaño más de Satanás, ya que es una imagen que intenta suplantar a la Santísima Trinidad, pero que en realidad representa a la Trinidad demoníaca. Tiene fines espiritistas, ya que en muchas ocasiones, al usarlo se ha registrado actividad paranormal, como por ejemplo, cambios en la intensidad de la luz, dolores de cabeza y movimientos involuntarios en distintas partes del cuerpo. No recomendamos su uso por ser de una secta satánica, los metafísicos, y abrir puertas astrales. Horóscopos. Según la astrología, se puede determinar el porvenir y los rasgos de personalidad de cada individuo, tomando en cuenta la situación de astros, planetas y constelaciones en el momento del nacimiento. 29. También se hacen predicciones según lo que está sucediendo en el cielo en el momento actual. Para esto se usan los símbolos de los planetas y de los astros más cercanos a la Tierra. Todo esto es una mentira. Además, hace que la gente se fanatice y se vuelva dependiente de las supuestas predicciones para regir su vida y tomar decisiones, lo cual puede ser de nefastas consecuencias. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Deuteronomio 18:10. Horóscopo chino, tiene la misma supuesta función de predecir el destino y la personalidad, como ya vimos en la definición de horóscopo, solo que aquí se utilizan los 5 elementos y los 12 animales, por ejemplo, rata de agua, mono de tierra, etc. Todo esto está basado en el libro del calendario chino de 10.000 años, con el cual aseguran que se puede predecir cuando habrá enfermedades, accidentes y hasta pérdidas de familiares, siendo que el único que conoce el destino del hombre es Dios. No debemos dejarnos tentar y enganar por estas prácticas, ya que parecen inofensivas, pero se sabe que algunos vaticinios han producido sugestión, suicidios y accidentes. Hostigamiento. Los demonios atormentan desde el exterior, pero no en forma indirecta sino directamente, tanto a nivel interior, obsesión diabólica, como exterior. Principales síntomas: deseos de suicidio, odio a su pareja, atracciones sexuales aberrantes, hacia hijos, padres, monjas, sacerdotes, gente del mismo sexo, etc. Rasguños y mordidas en el cuerpo, golpizas invisibles y cruces al revés en el cuerpo, enfermedades repentinas e inexplicables, etc. Datos tomados del libro El Diablo existe. Yo lo encontré. Del exorcista italiano Fray Benigno Huehuecoyotl. Es la comunidad latinoamericana más importante del lenguaje, fundada en 1982 en Tepoztlán, estado de Morelos, México. Su ideología es un poco ecléctica, consiste en ecología, ideas de tipo izquierdista y creencias del neopaganismo. Como dato curioso diremos que está justo en el cerro del Tepozteco, en donde se registran muchos avistamientos del fenómeno ovni. Todo esto es esotérico y demoníaco. Uno chingo. Se dice Jijingo. En el esoterismo se le conoce como el libro de los cambios o mutaciones, pero en realidad es el libro de los espíritus. 30. Método de adivinación, que data de hace más de 5.000 años. Supuestamente está basado en el estudio de la sabiduría ancestral china, en la simbología de los 64 hexagramas y de la teoría de los 5 elementos, pero al practicar las tiradas para buscar el hexagrama que responderá a nuestras preguntas se abren puertas astrales que después no sabremos cómo cerrar. Y eso no es todo. Al igual que las cartas, el tarot, la ouija y otros métodos oraculares se hace contacto, sin saber, con el mundo de las tinieblas. Por eso están prohibidas en la Biblia todo tipo de prácticas adivinatorias. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Deuteronomio 18:11. Idolatría es el culto divino rendido a criaturas representadas bajo formas sensibles llamadas ídolos. Este culto consiste en signos sensibles, sacrificios, juegos, ofrendas y ritos diversos. Se denomina idolatría interna cuando la persona somete la inteligencia y la voluntad a la adoración del falso Dios. En cambio es externa cuando se manifiesta exteriormente por palabras, gestos o símbolos. Esta es solo material si falta el consentimiento interno o formal si además se consiente internamente. Se trata siempre de un pecado gravísimo, por la injuria que se hace a Dios. Sin embargo, subjetivamente la gravedad del pecado puede estar atenuada en muchos idólatras que obran por ignorancia. En este caso su falta denota menos perversidad que la de ciertos herejes que conscientemente desnaturalizan la fe. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas y Superstición del presbítero Eleazar Franco. Incubo,
o incubus en latín. Son seres del bajo astral o demonios que atacan sexualmente a las mujeres. Según algunas leyendas medievales europeas, el incubo es un demonio masculino que viola a las mujeres mientras duermen. En Estados Unidos, hubo un caso en el que un demonio acosó y ultrajó a una mujer durante muchos años. La persiguió a pesar de que se cambiaba de casa y de estado. Está documentado en la película llamada El Ente. También los hay femeninos del sucubo. En el libro Submada Demoníaca, del exorcista español Antonio Fortea, se describen varios casos de este tipo. El padre acepta que en un principio, fue escéptico y no creía en estos fenómenos, hasta que fue conociendo mujeres de distintos países que narraban estos ataques con una similitud sorprendente y sin conocerse. Fue así que tuvo que dar crédito a tan terribles hechos. Infestación significa lo mismo que outing igual a casa encantada, y sucede cuando se presentan fenómenos paranormales en algún lugar, ya sea casa, negocio, bodega, etc. Pero al hablar de infestación, vamos más allá del poltergeist, ya que en realidad, estamos hablando de infestación diabólica, lo cual significa que dicha propiedad está siendo atacada por infinidad de espíritus inmundos o demonios. Con la infestación, el diablo y los demonios atormentan al hombre indirectamente a través de sus cosas. Por ejemplo, puertas y ventanas que se abren y se cierran solas, desplazamiento de muebles u otros objetos, ruidos en la casa, luces, televisiones o 31 aparatos estereofónicos que se prenden o apagan por sí mismos, incendios generados por cortocircuitos sin que el fusible interrumpa la corriente eléctrica y otras situaciones de este tipo que la mayoría de las veces impiden a las personas descansar y que ponen a prueba su sistema nervioso. Datos tomados del libro El Diablo existe y yo lo encontré, del exorcista Fray Benigno. Editorial San Pablo. Illuminatis significa Lucifer Lightbearers, también conocido como el Nuevo Orden Mundial. Son servidores de Satanás y quieren tomar el control de todo el mundo. También son conocidos como globistas, ya que pretenden ordenar todo por medio de la globalización. Su contraparte son los famosos globalifóbicos. Es un gobierno invisible detrás y sobre todo encima de los gobiernos de muchísimos países. Sus dirigentes son masones de los grados más elevados, grado 33. Fabrican dinero falso y guerras para ganar aún más dinero y destronar a los mandatarios que se niegan a pactar con ellos y a entrarle a este embrollo del nuevo orden mundial. Pero ¿qué es en realidad el nuevo orden mundial? Su plan es siniestro como lo es aquel al que sirven, pero para mayor comprensión, le echaremos un vistazo a sus objetivos. 1. Pretenden reducir la población de todo el planeta a la tercera parte, por eso crean guerras, disturbios, atentados, conflictos, violencia y asesinatos de todas las maneras posibles. 2. Promueven una cultura de muerte, a través de la promoción del aborto a nivel mundial. Se dice que la ONU presiona a todas las naciones para despenalizarlo, porque los masones de la Orden de York le han ofrecido su cuota a Satanás a cambio de sus favores. Promueven también la eutanasia, para que haya más muertes de inocentes, en lugar de esperar a que sea Dios quien determine el momento justo de su partida. 3. Quieren que haya una sola moneda, para tener el control económico absoluto de todo el mundo. 4. Pretenden que exista solo una religión, con bases babilónicas, egipcias y célticas, porque son satánicas. No olvidemos que la Yahvé es creación de los celtas. Por supuesto, homogeneizar a los servidores del diablo como son gran parte de los judíos, los masones, los testigos de Jehová, los mormones, evangelistas y demás sectas que han sido creadas con el único fin de confundir a la gente y acabar para siempre con el catolicismo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Para acabar pronto su propuesta de nueva religión, es la New Age o nueva era plagada de tendencias diabólicas. 32.5. Control total en medios de comunicación, grandes corporaciones, sistema educativo, laico y atrasado para crear fábricas de pobres y que la riqueza y poder sigan siendo para unos cuantos. Separación de iglesia y Estado. Intercomunicación instrumental, se lleva a cabo mediante aparatos electrónicos como por ejemplo televisores, radios, cámaras de video, grabadoras y hasta con teléfonos celulares. La finalidad es registrar presencias fantasmagóricas, actividad paranormal y hacer contacto con espíritus. No solamente es peligrosa esta práctica, sino que además nos hace caer en una falta grave, ya que la Biblia prohíbe tajantemente estas prácticas de ultratumba. Que no haya nadie que se dedique a supersticiones, o consulte a los espíritus. Deuteronomio 18:11. Esto es literal, no espiritismo, no invocar a los muertos, porque en muchos casos, son demonios los que acaban acudiendo al encuentro. Intuición, es un fenómeno de percepción extrasensorial, mediante el cual se recibe información de un hecho o idea, sin procedimientos mentales sistemáticos, es decir, no intervienen en esto la razón, el análisis, la interpretación,
ni demás facultades lógicas o intelectuales. De hecho, se ha comprobado que la intuición, a veces va en dirección opuesta a la razón. También se le conoce como sexto sentido, y se da con más facilidad en el sexo femenino que en el masculino. Invocación es el acto de llamar mediante una oración, exhorto o rezo a algún ser espiritual. En el espiritismo, se logra cuando un medium entra en trance y evoca a los espíritus. También los nigromantes hacen esto con espíritus de muertos o con demonios. Sin duda es una práctica sumamente peligrosa. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Levítico 20:6. Invocación, la gran invocación, son eventos promovidos, principalmente por los grupos metafísicos y las supuestas hermandades blancas, en los que pretenden que mucha gente se reúna con vestimentas blancas, en pirámides, ruinas arqueológicas o jardines, para hacer la gran invocación. Sugieren hacerla en el Festival de Vesak, que se celebra durante la luna llena de junio, o sea el día de San Juan, sexta fiesta satánica del año, o desde la luna llena de mayo. Es terrible que durante estos rituales se invoque a Saint Germain, a los supuestos maestros ascendidos, arcángeles y principalmente a Maitreya, que es el anticristo. La gente por pura ignorancia se deja llevar, ya que les hacen creer que son muy espirituales y poderosos como para poder atraer vibraciones positivas para la evolución de la Tierra y de la humanidad. Y sin saber están invocando al maligno K-33 y con esto lo único que logran es más caos y destrucción para el planeta entero. El anticristo se presentará como un gran líder espiritual que supuestamente traerá la paz mundial y ayudará a resolver los grandes problemas de la humanidad. Pero al final mostrará su verdadera cara, revelando que es el anticristo, servidor de Satanás. Internet, es lamentable ver la cantidad de gente, sobre todo jóvenes que se inician en ritos satánicos por medio de la web. Muchas personas que empiezan consultando su horóscopo diario, y terminan de lleno en el esoterismo. Desgraciadamente el Internet, así como los demás medios de comunicación están abarrotados de tips de Feng Shui, magia, horóscopos, cuarzos, talismanes y demás fetiches, que los hacen esclavos de la brujería, idolatría y satanismo. Es un medio fácil para contactar con sectas, falsas religiones, todo tipo de filosofías heréticas y hasta satánicas. Aquí de las 9 estrellas, es un sistema astrológico y numerológico de origen japonés, que supuestamente define la personalidad, tendencias y rasgos de carácter. Está basado en teorías como la del yin y yang, los 5 elementos y los hexagramas del I Ching, método oracular chino. Se dice que este método estudia el flujo de energía cósmica o el flujo de ki igual a energía en japonés. Esto nos hace caer en el pecado de adivinación, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Colosenses 2:8b. 50 Lengua extendida, es símbolo de la muerte y de lo satánico. Entre sus más famosas representaciones están el logotipo de los Rolling Stones y Gene Simmons, un integrante del grupo Kiss, que siempre hace esta expresión en todas sus presentaciones. Kiss significa Kids in Service of Satanas. Leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? 34 La leyenda negra es un intento de desprestigiar la Iglesia Católica mediante acusaciones falsas. ¿Cuándo empezó la leyenda negra? Desde el principio de la historia de la Iglesia. Se acusó a Jesús de ser un criminal. De otra manera, porque fue ajusticiado por Roma. Los cristianos eran acusados de ser unos supersticiosos, que vivían al margen de la ley. Según su manera de ver, los cristianos debían sus fuerzas a invocaciones y conjuros, magias y trucos, empezando por el mismo fundador, Jesús de Nazaret, un necio, hechicero y embustero. Llegaron hasta acusar a los cristianos de realizar rituales espantosos, asesinando y comiéndose a un niño envuelto en harina. ¿Qué hicieron los cristianos frente a estas falsas acusaciones? Se defendieron mediante la obra de hombres cultos y santos, que se dieron a la tarea de desenmascarar estas falsas acusaciones y aclarar la verdadera enseñanza de Jesús. Entre ellos recordamos a San Justino Mártir, Taciano, Ireneo del Lyon, Hipólito de Roma, Tertuliano, San Atanasio, Clemente de Alejandría, Orígenes, etc., llamados apologistas. Apologética significa defensa. Actualmente, ¿existe la leyenda negra? Claro que sí. Es lo que están haciendo los grupos sectarios, acusando a los católicos de ser idólatras, borrachos, adúlteros, engañadores, ignorantes en la fe, etc. Según ellos, en la Iglesia Católica se prohíben estudiar la Biblia, para que el pueblo no conozca la verdad. La misma Iglesia Católica es presentada como la ramera, Babilonia la Grande y la bestia del Apocalipsis. El Papa es considerado como el anticristo, el peor enemigo de la fe y de la humanidad entera. Con relación al pasado, se exageran las culpas de la Iglesia, la Inquisición y las cruzadas. ¿Qué tenemos que hacer frente a esta situación? Defendernos, como se ha hecho desde un principio. Con una diferencia, antiguamente se trataba de un diálogo entre hombres cultos, sea cristianos que paganos. Hoy se trata de ayudar a la gente a no dejarse por los enemigos de la fe católica,
que evitan cualquier diálogo con los católicos preparados. Datos tomados del libro Diálogo con los protestantes del padre Flaviano Amatulli. Luna creciente, en algunos casos se le representa, también con una estrella de 5 picos al lado, símbolo de la estrella de la mañana o sea Lucifer. Es utilizado en la magia y en el satanismo. Es curioso ver que en la imagen de la Virgen de Guadalupe, ella está pisando a la luna y a la serpiente, símbolo del poder que Dios le dio de pisotear al maligno. Encontramos en las letanías a la Santísima Virgen el término estrella de la mañana, y también se le aplica a nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver claramente, el diablo copia todo lo de Dios para confundir a los hombres. 35. Este símbolo de la luna creciente con la estrella al lado se exhibe en banderas de partidos de izquierda y simpatizantes del socialismo. No cabe duda de que detrás del ocultismo y la nueva era el verdadero artífice, es el diablo. Levitación es la capacidad de elevarse y suspenderse en el aire. Muchos magos, ilusionistas, escapistas y demás han echado mano de este recurso. En los casos más serios se dice que muchos santos al llegar a un estado de éxtasis espiritual, lograban levitar y se elevaban por el aire, por ejemplo, San Martín de Porres y Santa Teresa de Ávila. En los casos más peligrosos se trata, también de posesión diabólica, como es el caso de Twils Angel, actor de arqueto de televisión quien hace actos diabólicos espeluznantes. Los practicantes de meditación trascendental aseguran que al adquirir más habilidades esto es posible. Lo que no le dicen a sus seguidores es que lo lograran pero a través de demonios, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. MT 24. Macumba, religión afro-brasilena, que se originó de la mezcla, sincretismo, del catolicismo con la brujería y el espiritismo. Existen variantes según su lugar geográfico: el candomblé, en la Bahía, la Umbanda, Río de Janeiro, etc. Los nombres de los dioses africanos, orixas, y las ceremonias difieren según la secta. La quimbada es un reverso maléfico de la macumba donde el enfoque es hacia los espíritus malos. Datos tomados del libro Glosario de Terminosca de la Nueva Era, del padre Daniel Gagnon. Magia. La magia, al igual que cualquier tipo de hechicería o brujería, están totalmente prohibidas en la Biblia. Son consideradas como abominaciones, debido a que se pone la fe del hombre en supersticiones y en ídolos y no en Dios, que es el único todopoderoso. La magia en la actualidad ha llegado a tener un papel tan importante en la vida del hombre, que hay quienes la consideran como una religión práctica. A continuación, analizaremos los distintos tipos de magia y los peligros que cada una representa. Blanca, se presenta como algo inofensivo y natural. Se lleva a cabo a través de rituales como limpias, curaciones, vanos y el uso de cuarzos, talismanes, veladoras y riegos. Magia blanca es el arte de obrar cosas sorprendentes por causas naturales ocultas. 36. Es el intento de influir sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre la marcha de la historia, por medios no aptos para ello, junto con la creencia en unas fuerzas y poderes misteriosos e impersonales que están a disposición de algunos hombres. Esta definición fue tomada del libro Ciencias Ocultas, del presbítero Eleazar Franconino. No existe la supuesta magia blanca, que es negra, y sus aparentes beneficios son producto del poder de las tinieblas. Negra, son prácticas diabólicas, se realizan mediante conjuros, amarres, sacrificios de animales, misas negras, invocaciones satánicas, en cuevas, ruinas, bosques o subterráneos. Los rituales satánicos también incluyen orgias, sacrificios humanos, pederastia, violaciones, mutilaciones, canibalismo y 1000 aberraciones más. Magia negra es el arte de producir fenómenos maravillosos que exceden las fuerzas humanas, por pacto explícito o implícito con el demonio. Arte supersticioso por medio del cual cree el brujo que puede hacerse con ayuda del demonio cosas admirables y extraordinarias. Fue más bien hasta la Edad Media donde este tipo de magia llegó a su máxima expresión, ya que en cualquier rito se debería hacer presente la invocación a Satanás, que vino a ser el principal autor de los efectos mágicos que se deseaban obtener. Esta definición fue tomada del libro Ciencias Ocultas, del presbítero Eleazar Franconino. Roja, la manejan como si fuera del amor, pero en realidad es una variante de la magia negra. Verde, se ofrece como un método de armonía natural, pues supuestamente solo se están usando las fuerzas positivas de la naturaleza, pero ya dijimos que ningún tipo de magia es inofensiva. Wicca es un tipo de hechicería en la que se trabaja con los elementos de la naturaleza como tierra, aire, agua, fuego, etc. y con los elementales, gnomos, sílfides, ondinas y salamandras. Se invocan pseudo-deidades y rinden culto y adoración a una supuesta diosa. También veneran al sol y a la luna. Todo esto es buena como cuento de hadas, pero la triste realidad es que es una variante de la magia negra con resultados trágicos.